Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos otro miércoles más a estos encuentros. Y quería proponeros esta tarde empezar con una práctica centrada en la gratitud. Gratitud como un sentimiento profundamente sanador, terapéutico, que nos permite situarnos de una manera muy adecuada ante la realidad. Así que empezamos con ello. Práctica psicoespiritual. Gratitud. La gratitud es uno de los sentimientos más ricos que podemos experimentar y también terapéuticos. La gratitud, además de ensancharnos el corazón, además de mejorar la calidad de las relaciones interpersonales, es profundamente sanadora. De hecho, la gratitud constituye el mejor antídoto frente a la queja, el lamento y el victimismo. Y mantiene lejos también el desaliento y el desánimo. Una persona agradecida no se dejará atrapar ni por el desánimo ni por el desaliento. Vamos a hacer la práctica pues centrándonos en la gratitud. Y la vamos a vivir en 4 momentos. En un primer momento nos preguntaremos por qué me brota dar gracias en este momento y dejándonos sorprender por lo que pueda parecer. En un segundo momento me preguntaré por qué persona me surge dar gracias. En tercer lugar, se trata de dirigir la gratitud hacia uno mismo o hacia una misma. Merecemos ser agradecidos con nosotros o nosotras. Y en un cuarto momento vamos a centrar toda la atención en la gratitud misma, ya no dirigida a alguien, ya no con un objeto, sino solo gratitud, permitiendo que la atención depositada en ella la haga crecer hasta ocupar también todo el espacio, para finalmente reconocernos en ella. Veremos que la gratitud no es algo, no es una cualidad que podamos vivir más o menos, sino que la gratitud es otro nombre de nuestra verdadera identidad. Somos gratitud. Al reconocerlo, todo brota desde ahí de una manera nueva. Vamos pues a iniciar la práctica. Como siempre, puedes empezar llevando la atención a tu cuerpo. Nota cómo estás sentada o sentado y siéntelo. Dentro de tu cuerpo puedes llevar la atención a la respiración. Y poco a poco conecta con la gratitud en ti, con tu capacidad de agradecer.
Quizás te ayude el recuerdo de alguna experiencia en la que hayas sentido con viveza gratitud, incluso que la hayas podido expresar. Y desde esa apertura puedes preguntarte, ¿de qué me brota dar gracias en este momento? Y escucha la respuesta. Déjate sorprender. Tal vez pueda ser un motivo aparentemente trivial o incluso insignificante. Acógelo. Y dirige toda tu gratitud hacia el motivo que ha aparecido. Como si solo hubiera gratitud, como si tú mismo, tú misma fueras gratitud orientada ahora hacia ese motivo que ha surgido. ¿De qué me brota dar gracias en este momento? Y mientras agradeces, disfrútalo. Cada vez que la mente se distrae, vuelves la atención a la sensación de gratitud y al motivo por el que ahora estás agradeciendo. Manteniendo la conexión con la gratitud, puedes preguntarte ahora, ¿por qué persona me surge dar gracias en este momento? Y acoges también la respuesta que pueda aparecer. Cuando venga esa persona, puedes pronunciar su nombre interiormente, nombrarla,
visualizar su rostro, su imagen, y dirigir hacia ella toda tu gratitud, en la certeza de que le está llegando. Así mantienes ahora la atención en esa persona, en su rostro, sintiendo su presencia junto a ti o en ti y envolviéndola amorosamente con tu gratitud. Tampoco es para que la mente se entretenga pensando cualquier cosa relacionada con la persona o con vuestra relación. No. Es poner toda la atención en visualizar a la persona y en el sentimiento gozoso de gratitud hacia ella. Siéntela. Manteniendo la conexión con la gratitud, puedes dirigirla ahora hacia ti. En todo momento, a lo largo de tu vida, has hecho lo mejor que has podido y sabido. Aun con todos los errores, los fallos, mereces tu gratitud. Permítete sentirla ahora como una corriente cálida que te esponja por dentro, te ensancha, te pacifica
y te reconcilia contigo. Ábrete para consentir, experimentar toda la gratitud hacia ti. A partir de ahora, centra toda tu atención en la misma gratitud, ya sin dirigirla a ningún objeto en particular, solo en la sensación de gratitud. Al poner toda tu atención en ella, es probable que sientas cómo la sensación de gratitud se expande hasta ocupar todo el espacio. Descansa ahí, en el océano de gratitud, hasta reconocerte en ella. Eres gratitud. Ahí permanecemos un tiempo en silencio, saboreando, dejándonos impregnar de la gratitud que somos en profundidad.
Podemos hacer una respiración profunda. Pausada. Para ir sintiendo nuestro cuerpo, quizá moviendo las manos, los pies, y abriendo los ojos para percibir lo que nos rodea. Y así nos vamos centrando ya en el tema que nos ocupa en esta tarde. En encuentros anteriores habíamos hablado de el aspecto psicológico y el sociocultural en torno al narcisismo como la dificultad mayor para poder vivir el compromiso, hasta el punto de que decía que cuando el narcisismo ocupa mucho lugar en nuestra persona, el compromiso prácticamente se hace imposible, es decir, desaparece. Vamos a dar un pasito más en este mismo desarrollo y me querría centrar esta tarde en analizar o al menos nombrar las que pueden verse como las trabas más importantes a la hora de querer vivir el compromiso y que ciertamente guardan relación con lo que venimos diciendo. Trabas cuyo desarrollo podéis encontrar en estas páginas de la 27 a la 33. Y vamos con ello. Cuando el narcisismo como actitud y también como mecanismo de defensa es importante en nuestra existencia, suele provocar en nosotros, en el ser humano, una triple tiranía. Tiranía que, en cierto modo, no es otra cosa nada más que la definición del propio trastorno narcisista. En primer lugar, el afán patológico por la autoafirmación y que tiene que ver con uno de los rasgos narcisistas básicos, que es aquel que llamábamos frágil sentido del propio yo. Cuando yo no me siento muy seguro, cuando mi yo no se siente afirmado, es comprensible que dedique gran parte de mi energía para tratar de sostenerlo, en definitiva para afirmarlo, incluso a veces, por lo menos visto desde fuera, de una manera patológica. Hay una segunda tiranía que tiene mucho poder también sobre nosotros en la medida en que el narcisismo campa a sus anchas en nuestra persona, y es la búsqueda de compensación compulsiva y ansiosa de la necesidad de reconocimiento. El frágil sentido del yo que tiene la personalidad narcisista no es nada más que consecuencia, en su origen, de una carencia en aquella necesidad básica fundamental del ser humano, del niño, que es la necesidad de sentirse reconocido. Cuando aquella necesidad no tuvo respuesta adecuada, ahí quedó un vacío, un hueco, que también explica, y desde ahí se puede comprender, la necesidad compulsiva que tiene la persona de encontrar formas de compensar aquella carencia o aquella falta de respuesta a su necesidad. Y en tercer lugar, una tercera tiranía de la personalidad narcisista que experimenta es la de vivirse en una actitud defensiva, que está interrelacionada con la inseguridad afectiva de origen. Es decir, en la medida en que por aquellas carencias de origen la persona se siente desconectada del sentimiento de seguridad profunda, se siente carente de una confianza básica y también original, esto explica que inevitablemente se sitúe ante la vida, ante los otros, ante la realidad, en una actitud defensiva.
Esta triple tiranía, ese afán patológico por autoafirmarse, la compensación compulsiva de aquella necesidad de reconocimiento que sigue pendiente y la actitud defensiva que nace de una sensación de inseguridad afectiva, esta triple tiranía explica también el modo de funcionar y de comportarse, en principio, de la personalidad narcisista. Visto, por tanto, desde este ángulo, bien podría decirse que la personalidad narcisista constituye como una carrera ciega por paliar el propio malestar y por intentar afirmar de alguna forma su precario, su frágil sentido del yo. Y en esa tarea se entiende también que fácilmente consuma toda su energía, porque aquello que por los motivos que fuere resulta prioritario para nosotros en un momento determinado, hace que movilicemos todas nuestras energías para tratar de darle una respuesta, sencillamente porque en el nivel de nuestros valores, entre comillas, resulta una cuestión absolutamente prioritaria. Pues bien, a partir de aquí nos acercamos un poquito al compromiso. ¿Cuáles son las condiciones básicas, condiciones previas que la práctica del compromiso requiere? Yo subrayaría 3. En primer lugar, una consistencia interior. Cuando hablamos de consistencia interior, estamos hablando de una consistencia psicológica que permite que la persona pueda hacer pie en ella misma, se siente por dentro, hasta donde humanamente esto es posible, se siente sólida, se siente consistente, se siente autoafirmada, puede hacer pie en ella misma y esto le otorga necesariamente una sensación honda también de libertad y de autonomía. Pues bien, la primera condición para poder vivir el compromiso es esta, de sentir la propia autonomía o consistencia interior. La segunda condición es la de haber desarrollado una capacidad de empatía, entendiendo por empatía la capacidad de ponerme en la piel del otro, de sentir como el otro siente, porque es esa capacidad de empatía la que a posteriori podrá movilizarme en la línea de salir al paso de la necesidad de la persona que está enfrente a mí. Pero indudablemente la capacidad de empatía constituye un requisito previo, inexcusable, para poder vivir el compromiso. Y la tercera es la capacidad de entrega, porque el compromiso requiere no solo empatizar con la otra persona, sino poder entregarme a ella, porque solo esta entrega, que por otro lado será expresión del amor, solo esta entrega permite salir al paso de la otra persona y salir también al paso de una manera constructiva a lo que constituye su necesidad. Pues bien, el hecho es que esta triple condición se encuentra muy mermada cuando nos hallamos ante una personalidad narcisista que va a encontrar dificultades serias para poder vivir, repito, esas 3 condiciones. ¿Por qué motivo? En primer lugar, porque el frágil sentido del propio yo hace que la persona se instale en una inseguridad afectiva, que es lo opuesto a aquella consistencia psicológica que permite que la persona haga pie en ella misma y a partir de ahí pueda entregarse. Cuando el sentido del yo es muy frágil, la persona no puede sentirse por dentro consistente, sólida. Por tanto, tampoco le resulta fácil vivir la autonomía. Está más bien en una sensación dolorosa, por otra parte, de inseguridad afectiva. Por otro lado, debido a su dificultad grave para colocarse en el lugar del otro, que también constituye un rasgo característico del narcisismo, la persona va a encontrar muchísima dificultad para vivir la empatía. Y dado que la empatía es otro requisito previo del compromiso, va a sentir también bloqueada, aunque desconozca el motivo, su capacidad de
comprometerse. Y en tercer lugar, la personalidad narcisista se caracteriza también por lo que podemos llamar el egocentrismo, un movimiento que la hace girar en torno a sí misma, en torno al yo, mi, me, conmigo, y cuando una persona está girando sobre sí misma, lógicamente se sitúa también en una actitud defensiva. Pero situarme en una actitud defensiva es exactamente lo opuesto a vivir la capacidad de entrega confiada hacia los demás. ¿Qué significa todo esto? Significa, de cara a comprender a la propia personalidad narcisista, que por determinadas experiencias vividas desde el comienzo de su existencia, en tal persona lo que se produjo fue que no se activaron determinados circuitos de resonancia, que al final no son sino redes neuronales, circuitos neuronales, no se activaron adecuadamente, lo cual impidió que emergiera también la consciencia de un nosotros. Entonces la personalidad narcisista lo que vive es una consciencia exacerbada del propio yo y de los intereses egoicos. Un yo que por otra parte trata de afirmar y de sostener en todo momento, pero que en mayor o menor medida, según como sea también la intensidad del narcisismo en cada persona, lo que quedó no activado fue la consciencia solidaria, la consciencia de un nosotros. Dicho desde otro punto de vista, me parece que lo resume bien este gran psicólogo, especialista justamente en todo el estudio de la resiliencia y de la carencia de seguridad afectiva en aquellos niños, adolescentes, en aquellas personas en definitiva que partieron de una carencia de base. Me refiero a Boris Cyrulnik, que escribe lo siguiente: la clave para crear sociedades altruistas, empáticas, resilientes, es la segurización, es decir, la creación de un entorno seguro y afectuoso para el niño, tanto en su hogar como en la escuela, desde los primeros años de vida. Cuando no se ha dado esa que Cyrulnik llama segurización, este es el origen también del nacimiento de lo que estamos denominando narcisismo. ¿El resultado cuál es? No es otro nada más que la carencia de aquella seguridad afectiva provoca en el niño un repliegue. En algún encuentro anterior habíamos hablado de un encierro narcisista, generalmente acompañado por actitudes caracterizadas por el individualismo y el egocentrismo. Individualismo y egocentrismo, y me gusta volver a resaltarlo, que no tienen nada que ver con ningún componente moral, sino que no es nada más que un mecanismo de defensa nacido de un sentimiento más o menos grave y al mismo tiempo doloroso de inseguridad afectiva. En definitiva, dicho también todavía desde otro ángulo, una persona que se halla encapsulada en su propio caparazón, que no lo ha elegido, repito, es consecuencia de las carencias experimentadas. Una persona que se ve lanzada de manera prácticamente compulsiva a la búsqueda de su bienestar por encima de cualquier otra cosa. Y finalmente, una persona obsesionada más o menos por su propia autoafirmación, porque no le queda, dadas sus circunstancias previas, no le queda otro remedio que tratar de autoafirmarse. Una persona, repito, con esta triple característica no se halla interiormente libre para vivir un compromiso estable y entregado. Mientras no se resuelvan las tres características que nombro en primer lugar, pedir que una persona se comprometa es pedir peras al olmo, es pedir algo imposible. Necesitará romper su encapsulamiento o su encierro, necesitará
sentirse a gusto en su propia piel y necesitará sentirse interiormente sólida o segura para que eso posibilite la apertura y la entrega en el compromiso a los otros. Por tanto, sintetizando, ¿cuáles son las trabas que una persona puede experimentar a la hora de comprometerse? Las he resumido en las siguientes. En primer lugar, la primera traba que encuentra una persona para poder vivir el compromiso o comprometerse es el tener un yo frágil y encerrado, un yo típicamente narcisista. ¿Por qué? Porque esta experiencia de un yo, de un propio yo que se experimenta frágil y como encerrado, ese yo necesita toda su energía para tratar de sostenerse, con lo cual no le queda energía disponible para ninguna otra cosa que no sea su propia autoafirmación. Una segunda traba es el peso que la persona experimenta de esa necesidad desproporcionada y exagerada de sentirse especial. La necesidad de sentirse alguien único, alguien especial, es una necesidad de todo niño, de todo ser humano en su primera etapa. Cuando aquella necesidad no tuvo respuesta adecuada, quedó pendiente y puede estar en una persona adulta reclamando la respuesta que no tuvo. Pues bien, cuando una persona narcisista experimenta esta necesidad, la que quedó frustrada allí, se ve como obligada a tratar de encontrar hoy una respuesta a la misma. Y si una persona está poniendo la energía en encontrar el modo de lograr ser especial para los demás, tampoco se halla disponible para el olvido de sí, olvidarse de sí misma y poder comprometerse o entregarse a los demás. Una tercera traba es la losa, que puede ser inconsciente, la persona ni siquiera quizá ha podido darse cuenta de ella y mucho menos ponerle ese nombre, pero que eso no niega que sea completamente real. La losa de la inseguridad afectiva, inseguridad que lógicamente va a ir siempre acompañada de miedo. Una losa que lleva a vivirse a la defensiva, haciendo que la persona se repliegue en sus propios intereses y que esto la haga permanecer también indiferente ante las necesidades ajenas, porque su prioridad, su urgencia, están en sus propias necesidades, en sus propios intereses. Una cuarta traba es la que ya hemos nombrado desde la dificultad para vivir la empatía, es decir, la dificultad para aceptar y vivir la alteridad y tolerar la discrepancia, con lo cual la persona se verá más o menos llevada a instalarse en actitudes dogmáticas, por un lado, porque si ve la discrepancia como una amenaza a su propia seguridad, es comprensible que se aferre en un dogmatismo a ultranza que rechaza por principio cualquier discrepancia, o que en el otro lado se instale en un pasotismo y en una indiferencia ante cualquier otra cosa. Ya que no puedo tolerar una discrepancia que percibo que amenazaría mi seguridad, lo que hago es volverme indiferente o mostrar por lo menos una apariencia de indiferencia y de pasotismo ante lo real. Y finalmente, una quinta traba. La traba es la otra característica básica del narcisismo, lo que hemos llamado la autorreferencialidad. La personalidad narcisista vive, lo quiera o no, en una autorreferencialidad que le hace girar en torno a la búsqueda de sus propios intereses como medio, repito, de afirmar, consolidar, afianzar, sostener su yo que percibe tan frágil. Esto en la práctica muchas veces se traduce en un cuidado exagerado y desproporcionado también de la propia imagen. En definitiva, la personalidad narcisista es una persona que vive sometida
a la tiranía de la propia imagen, a cuidar su imagen. Pero esto lleva ineludiblemente a vivir también en la apariencia y en la superficialidad. Es decir, una persona que por los motivos que fuere, por las circunstancias que sean, y que indudablemente todas tienen un porqué, pero una persona que por esos motivos se ve obligada a girar en torno a sus intereses y en concreto a vivir para la apariencia, a vivir en la imagen, lógicamente es una persona instalada en la superficialidad y en la banalidad. Una persona que ha desconectado de su dimensión más profunda y, por tanto, de su identidad. Todo esto explica que cuando confluyen determinados factores psicológicos que he tratado de ir nombrando y que todos se pueden sintetizar o reducir en uno, la inseguridad afectiva radical, y cuando a ellos se unen otros factores de tipo sociológico o sociocultural, como cuando hablábamos en el encuentro anterior de lo denominado como sociedad o cultura líquida, cuando se juntan ambos factores, psicológicos y socioculturales, eso fácilmente da como resultado, por un lado, la potenciación del ego más superficial que gira en torno a sí mismo. Un ego psicológicamente carenciado o con muchas carencias pendientes, viviendo en una cultura individualista y narcisista, es un ego al que se está estimulando para un tipo de vida completamente superficial, cuando no banal. Al mismo tiempo también se está fortaleciendo un ego que ve a los otros como prolongación de sí mismo y por tanto como medios, como objetos que puede utilizar en función, una vez más, de sus propios intereses. Y en tercer lugar, verá a esos otros como a aquellas personas que tienen que dispensarle constantemente muestras de reconocimiento, un reconocimiento que hambrea poderosamente. Y entonces ve a los demás no solo como objetos que van a estar a mi servicio, sino como espectadores que me tienen que estar aplaudiendo constantemente y me están reconociendo. Y es importante caer en la cuenta de que esto la persona no lo hace de una forma premeditada, de una forma intencionada o persiguiendo no se sabe qué oscuros objetivos. No, lo hace dentro de lo que es su mecanismo de defensa y yo diría incluso de supervivencia. Pero de hecho las cosas funcionan así. En definitiva, la carencia afectiva, cuando ha sido seria y no está resuelta, la autorreferencialidad que la acompaña y que acompaña y define lo que es el narcisismo, girar en torno a uno mismo, la negación práctica de la alteridad, que no es nada más que la otra cara de esta misma autorreferencialidad, el bloqueo de la capacidad de empatía, bloqueo que puede ser lógicamente mayor o menor, pero en definitiva una dificultad grande para vivir la empatía, todo eso explica que el narcisismo suponga ausencia práctica de compromiso. Y por eso había empezado diciendo en este primer capítulo que el narcisismo en realidad se traduce en un compromiso ausente, o si preferís, en un compromiso imposible. Al mismo tiempo, el narcisismo no resuelto va a constituir un obstáculo grave para podernos abrir a la comprensión no dual, porque hasta ahora estábamos viendo con claridad que el narcisismo constituye el obstáculo para vivir el compromiso, pero es que también constituye un obstáculo grave para abrirnos a la comprensión no dual. ¿Por qué? Por su propia dificultad para la empatía, es decir, por la propia dificultad que el narcisismo encierra para abrirse al sentimiento de unidad, a la sensación profunda de unidad. Si no dualidad es sinónimo de consciencia de unidad, en tanto en cuanto la persona permanece atrapada en un narcisismo no resuelto,
Esto le está bloqueando el paso para abrirse a la comprensión mayor. Esto explicaría, termino ya, que la personalidad narcisista viva de entrada en una marcada o muy marcada consciencia de separatividad y encuentre muchísima dificultad, no solo práctica, sino también teórica, para dar el paso a una consciencia de unidad, a lo que llamamos no dualidad. Todavía nos quedará un pasito más para la próxima sesión para terminar de redondear toda esta cuestión relativa a la relación entre narcisismo y compromiso. Por hoy lo dejamos aquí. Una vez más, muchas gracias por vuestra presencia y confianza. Que tengáis una muy buena semana y hasta el próximo miércoles.